entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Let's read here in verse 22. It says, and straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, meaning he told them, he ordered them, get into the ship and go before him unto the other side, while he sent the multitudes away. He had just finished feeding the multitudes of all the people. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a spirit, and they cried out for fear. But straightway Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come unto thee on the water. Es que vemos aquí que terminando de darles de comer a la multitud, el Señor hizo tiempo para orar, porque podemos leer aquí que despidió la multitud y dice, subió al monte a orar aparte. Aún en todo, el Señor hacía tiempo para orar. Es solo una de las cosas que aprendemos aquí, porque hay mucho que aprender de estos pocos versos. Uno de esos, viendo que la palabra de Dios dice que supo hacer el tiempo, porque dijo, mandó a los discípulos que se vayan al barca y ellos se vayan al otro lado de la ribera. Entonces él se despidió de la multitud y subió al monte a orar aparte, solo. Cuando llegó la noche, dice, ahí estaba solo, orando. We see here when the Lord finished feeding the multitudes, he sent away his disciples, it says, into the ship and to go before him unto the other side of the shore, where they would stay and they would be able to rest. And it says, and when they did that, on verse 23, it says, and when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray. When the evening was come, he was there alone. He made time in the middle of everything. He could make time to go and pray. In the middle, after feeding the multitude, but he was able to understand. He had the understanding that we have to make time to communicate. We have to go into prayer to be able to meditate. And that's why it specifies here that he went alone, because he didn't need anybody around him to concentrate, to meditate. And that's a teaching in itself of making time to connect with God, making time to meditate in the Spirit of the Lord. In difficult times, that's often what we have to do. In difficult times, we have to meditate. We have to call the Lord. When things get really difficult, we call upon the Lord. Quietly in our own bedroom or wherever we're at in our car, we'll call and pray, Lord, help me because of what I'm passing through. And we see here, the Word of God says that he went in on his own. He sent his disciples away. He sent the multitudes away. And he went up into the mountain, it says, apart to pray. So when the evening was come, he was there alone. It says, but the ship was now in the midst of the sea. He saw this. Now the Lord saw that his disciples were out in the ship and it was being tossed. It says, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Can you imagine? It says, when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. They couldn't believe the Lord was walking
And they shouldn't have been surprised because they have already witnessed so many miracles before. Acaban de ver este milagro. ¿Qué dice aquí? De que los discípulos, cuando lo vieron los discípulos, dice, andaba sobre el mar y se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces. ¿Por qué, hermanos? Si acaban de ver que el Señor multiplicó de 2 peces y unas barras de pan para darles de comer a 5,000 personas. ¿Por qué no tenían fe que Dios hace milagros? Y aquí se turbaron, les dio miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. But straightway Jesus spoke unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Why? Because the disciples, they had just finished seeing this great miracle of the Lord feeding 5,000 people with 2 fish and a few loaves of bread. And yet when he walked on water, they were afraid. They were surprised. It says here, they cried out with fear. That shows how scared they were. En inglés dice que gritaron con miedo de ver al Señor caminar en el agua. ¿Por qué? Bueno, muchas veces nosotros también sabemos que Dios hace gran milagros y ha hecho milagros en nuestra vida, pero cuando vemos, pues nos va bien algo, el Señor nos ayuda y decimos, dudamos, ¿será el Señor? Nos sorprendemos de que el Señor puede hacer milagros en nuestra vida. No debemos de tener esa expectativa, como lo hemos mencionado antes. Los humanos, ¿qué hacemos? Tenemos una expectativa muy baja del poder del Señor. Por eso mucha persona es negativa. A ver si se puede, a ver cómo, a ver cuándo, a ver todo con duda. Pero si somos hijos de Dios y conocemos los gran milagros del Señor, debemos decir, en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios, primero Dios, se va a hacer. Porque el Señor todo puede. Y aquí vemos, y regresamos, and we see here, we return to the scripture, and he tells them, be of good cheer, it is I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me to come thee on the water. What is he saying? Lord, if it's you, let me walk on water. We're seeing here the miracle first of the Lord walking on water, and then now Peter himself, a disciple, asked the Lord, if it's you, then let me walk on water. And what does the Lord say? He responds. And we can continue to read in verse 29. And he said, come. And when Peter come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. Así vemos aquí el milagro del Señor caminando en agua, y verso 28 dice que entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él quiere experimentar en este milagro, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Doble milagro. Primero el Señor caminando sobre agua, y luego después Pedro descendiendo de la barca y andando sobre las aguas. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro aquí? Su error era de quitar su mirada del Señor, porque dice aquí, y él dijo, ven, desciende Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero dice, pero al ver el fuerte viento, ya después que hizo Pedro, se enfocó en lo que estaba a los lados, el viento, el mar, en vez de estar enfocado en el Señor. Ese es el error que muchos hacemos también en nuestra vida. Caminando y nos desenfocamos, miramos a otros lados en vez de seguir mirando al Señor y seguir caminando. ¿Y qué pasa cuando quitamos nuestra visión, nuestros ojos de Dios? Perdemos
esa esperanza, perdemos esa confianza, esa fe. ¿Qué pasó con Pedro? Ya él se le fue ese sentir que tuvo cuando le pidió al Señor, déjame salir de la barca. Y el Señor dijo, cuando el Señor nos dice a nosotros, hermano, sí puedes, sí podemos, porque Él manda. El Señor es el dueño de todo, y si Él nos dice que sí podemos, sí podemos. Y así le dijo a Pedro, anda, sal de la barca, camina sobre agua. No tienes que tener miedo, no tienes que tener temor, no tienes que tener duda, porque Dios es el que te está permitiendo hacerlo. Nos recordamos, no somos nosotros, hermanos. Si algo podemos hacer, no es porque nosotros podemos, tenemos fuerza, poder, no, es porque Dios lo permite. Y muchas veces así le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro, ayúdame a ir para acá, ayúdame a cumplir, ayuda. Le pedimos permiso al Señor, porque Él es el que manda. Y eso es lo primero hizo Pedro bien. Cuando le dijo al Señor, él estaba bien ahí en la barca, él podía quedarse ahí con los demás discípulos. Cuando el Señor les dijo, no te preocupen, yo soy, aquí estoy, no hay problema, se podían tranquilizar. Y ya cuando se calmaron, ya Pedro dijo, pues estaba tan a gusto que ahora pidió, pues déjame yo también salir sobre agua. Qué tremendo Pedro, que aún ¿quién dice eso, hermano? Si uno está sobre una barca y dice, yo quiero salir, nadie. Señor, ayúdame, quiero ir a caminar sobre esta agua. Pues nadie. Pero así estaba la fe que Pedro tenía en ese momento. Dijo, Señor, déjame, yo quiero caminar. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, sal de estar sobre ahí la barca, estar firme en la barca, estoy seguro aquí. Pero allá, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Pedro? Salió. Y así muchos hijos de Dios también tenemos que salir de donde estamos confortables en nuestra vida y experimentar en el poder de Dios. Que Dios puede hacer conmigo. Aquí estoy confortable, aquí estoy seguro, aquí nada me pasa, aquí así como camino, así como sirvo, estoy bien. No hay responsabilidad, no hay compromiso, no hay problema, aquí nadie me molesta. Pero Dios quiere que salgamos de eso. Por eso Dios permitió que Pedro salga. Experimenta. ¿Quieres salir? ¿Quieres caminar? Te dejo. Experimenta el poder de Dios. Experimenta la autoridad de Dios. Ten fe, pero no quitemos nuestra mirada de Dios. Y así hizo Pedro. We see here that Peter answered him and said, Lord, if it be thou, in verse 28 says, bid me come unto the water, meaning give me permission to come out into the water. And he said, come. The Lord answered him. And when Peter came down out of the ship, he walked on water to go to Jesus. What a great miracle. He could actually walk on water. Peter. It says, but when he saw the wind boisterous, what did he do? He took his eyes off the Lord. He started noticing the things around him. And once again, he was, what the word said? He was afraid. That was the mistake he did, taking his eyes, because the Lord has power. The Lord says, you can do this, you can do this. Whatever the Lord gives us authority to do is because He's there in control. Not because we have the power or we can do something, but because the Lord has given us the permission. And we can be confident, as here with Peter. He lost his confidence in the Lord. He lost his faith. He took his eyes off of the Lord and said, what does it say? But when he saw the wind boisterous, he was afraid. And then immediately he began to sink into the water. But the great thing that Peter did, he knew, like all of us know, when things get very difficult, what do? We know who to call out to. And he says, when he began to sink, he cried, saying, Lord, save me. So he made a mistake taking his eyes off of the Lord. But he realized in that moment, the most difficult moment that he was having at that time, sinking into the water, into the ocean, I need to call unto the Lord. He's the only one who can save me. He's the one that can lift me up. And this is what we learn here from Peter. He did the right thing. Aprendemos de Pedro. Cuando dice en verso 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es lo que nosotros también debemos de hacer en todo el tiempo más difícil que entramos, es saber a quién clamarle, a nuestro Dios. Entendiendo eso, primero hizo un error Pedro aquí, quitando su mirada del Señor, perdiendo esa confianza en Dios, porque en medio de la tormenta Dios sigue con nosotros.
No tenemos por qué temer, no tenemos por qué darnos miedo, por qué perder esperanzas, porque así pasa con el humano, así pasa con muchas personas. Por eso hay muchas personas que se quitan la vida cada día, porque pierden esa esperanza, pierden la mirada en el Señor, no tienen esperanzas. Quizás muchos ni conocen a Dios y no tienen a quién clamarle. Y en el momento más difícil de su vida, muchos se quitan la vida. Se quitan la vida. Pero aquí vemos Pedro, le clamó al Señor: sálvame. We see here Peter cried out saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O of little faith, wherefore didst thou doubt? Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Rápido el Señor respondió. No lo dejó hundir, lo rescató. Dice la palabra de Dios que extendió su mano hacia él y lo levantó en el momento, inmediatamente. En ese momento el Señor lo levantó. And it says, immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? The Lord Jesus Christ had mercy on him because he knew Peter, and he knew Peter loved him, and he was his servant, his disciple, and immediately he stretched out his hand and lifted him up, not letting him sink into the sea, into the water. But what does the Lord respond to him at that moment? As maybe he has responded to us many of times when we also have lost faith. It says, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Así como muchos también quizás a nosotros el Señor nos ha dicho en momentos cuando hemos perdido también fe en el Señor, así también el Señor puede responder: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí en diferentes ocasiones, estando en lucha, en prueba, yo: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pero al mismo tiempo pidiendo al Señor, también dudándose: ¿será que el Señor me va a ayudar? Así hacemos muchas veces. Estamos en una situación difícil y dudamos: Señor, te pido ayuda, pero al mismo tiempo estamos dudando. Y por eso el Señor le respondió a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le preguntó. Y el Señor también nos pregunta también: ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos falta la fe? Si todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha dado, ¿por qué dudamos en nuestra necesidad, momento más difícil como estamos batallando? ¿Por qué dudamos que sí, el Señor es grande y misericordioso y nos puede salvar? Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que no dudemos. Un canto del hermano Efraín Sr. que él cantaba, escribió, que dice esas palabras de confiar, no dudar, solo confiar. También él aprendió esa enseñanza, Dios le dio eso, de confiar en Dios. Y nosotros también tenemos que aprender a confiar en Dios, seguir caminando, seguir buscando de Dios, seguir nuestros ojos puestos en el Señor, no dejarnos distraernos, no dejarnos mirar esto y lo otro, pero confiar en el Señor. Señor, todo está en tu control. Y poder salir de la rutina, poder tener un compromiso con el Señor, poder buscar conectarnos con el Señor, poder decirle al Señor: ayúdame, yo también quiero. No estoy conforme estando aquí, quiero más. ¿Qué más puedes hacer conmigo? ¿Qué más haces por mí? Señor, con fe, ayúdame. We see here the story of Peter, and we learn so much from just a few verses of how great God's power is. But the problem is today is that too many Christians are struggling in this time that we're living in today. Because why? We're in the end of times. We're in the times the Bible talks about, as it says in the time of Noah, as it was in the time of Noah, it will be in the last days. As we read about Sodom and Gomorrah,
of the destruction of Sodom and Gomorrah, of how the people were living in terrible circumstances, that were so far away from the Lord, that were so rebellious against the Word of God. We see that today, but it's even multiplied, even worse today in the time we're living in than what we've read in the Bible. And that's how we're living today, and that's why there's so much pressure and there's so much struggle in our lives, in our work, in our home, in our hearts, in our minds. But we see here with Peter, we have to remain steadfast. Don't take our eyes off of the Lord. We have to keep on that in our mind, in our heart, knowing that God has everything in His power, in His hands, that He's controlling our lives, that we're in His hands, that if we begin to have troubles and consequences, we can always cry out to the Lord. But we should not just lose hope, because the Lord, our God, is still the Lord, our God. He's still the same one yesterday, today, and tomorrow. The Word of God stands. What the Lord has promised, He keeps. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Las promesas que el Señor ha hecho, Él cumple. Las enseñanzas que hemos aprendido, hemos escuchado, hemos visto las experiencias, hemos visto cómo el Señor obra en medio de lo más difícil. El Señor nos ha guardado y vamos a seguir esperando en el Señor que así va a ser, aun cuando los tiempos van empeorando cada vez. Está la palabra de Dios, habla así como en el tiempo de Noé, así será en los últimos días. Así como hemos leído de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo estaba viviendo la gente depravadamente. Así ya se ha multiplicado esa maldad hoy en día, hermano. Ya estamos viviendo en peores tiempos que lo que habla la palabra de Dios. Por eso hay tanta presión contra el Hijo de Dios. Por eso el enemigo está trabajando doble tiempo para presionarnos, para hacernos batallar, para hacernos dudar, para hacernos perder esperanza. Por eso sentimos unas veces el enemigo que nos pone así pesada la vida, porque quiere que quitemos nuestros ojos de Dios, que nos desanimemos, que estemos distraídos, que perdamos esperanza. Así como le dijo aquí el Señor a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere que dudemos en el poder de Dios, el enemigo. Porque sabemos cómo el enemigo trabaja en nuestra vida, hermanos. Es por nuestros pensamientos. El enemigo no va a presentarse aquí. ¿Por qué? Porque nos va a dar un temor tremendo, que los restos de días la vamos a pasar orando y orando y orando, y nos va a hacer ir hacia el Señor. El diablo sabe, es astuto. Por eso lo hace bien sutilmente. Nos ataca en nuestras vidas, en pensamientos, en sueños, en personas. Usa todos medios, pero donde no nos dé miedo. Porque sabe el diablo que si hace algo para darnos miedo, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios. El diablo sabe. ¿Cuántas veces usted ha tenido una pesadilla en la noche y qué es lo primero que hace? Oh, Señor, ayúdame, aquí estoy todo asustado aquí en mi casa con este mal sueño. Es lo que hacemos. Cuando tenemos un mal sueño, despertamos. El diablo sabe. ¿Y qué hacemos? Clamamos al Señor: ayúdame. Y es lo que debemos de hacer. Aquí que dijo Pedro: sálvame, Señor. Él supo a quién clamarle. Aunque dudó en el poder de Dios, perdió esa fe por un instante, pero clamó a Dios. Todo tipo de lucha, prueba hay en nuestra vida, hermanos. Así es la vida del Hijo de Dios. Pero entre lucha y prueba seguimos caminando. Entre necesidad, dolor, tristeza, en todo seguimos caminando, porque no perdemos el enfoque del Señor. Tenemos esperanza. El Señor tiene algo preparado, algo mejor para nosotros, para sus hijos. Entonces seguimos. No dudar, simplemente confiar. Muchas veces hacemos eso: a ver si Dios permite, a ver cómo se hace, a ver si Dios quiere, a ver. No, Dios sí quiere. Nosotros hay que hacer nuestra parte. Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere ayudarnos,
Dios sí quiere sostenernos, levantarnos. Dios sí quiere animarnos. Todo eso Dios quiere ser, porque así dice la palabra de Dios. Pero somos nosotros que perdemos, dudamos en el poder de Dios. We ask the Lord to help us so we can stay focused on our walk with the Lord. That in the toughest of times, as we're living today, there's so many attacks from the enemy all around us, in our thoughts, in the things we do, in our job, in our home, and where we go. Everywhere the enemy wants to attack us in every form possible, to distract us, to make us feel helpless, to be looking at other things instead of our focus being on God. Why? Because he knows in this time that we're living in, worse time than ever, even worse than the time of Noah, worse than Sodom and Gomorrah, the people nowadays, the evil has multiplied even more. And that's why the enemy is now hit everything he can to whoever is seeking the Lord, whoever wants to call out unto the Lord. I'm going to do everything I can in my power so they can lose faith, so they can go away from the Lord. And that's what he does. But we see here the scriptures say about Peter, what does he do in the time when he's sinking into the sea? What does he do? He cries out to the Lord, Lord, save me. And that's the hope we have in the middle of whatever problems we have and whatever goes on in this world and all the things around us we've been through now in the last couple of years. So many things, so many tragedies, so many sadness, so much this and that, violence, hatred, pandemic, sickness, all kinds of things. How much more to come? Only the Lord knows, but we know things are going to continue to progress in that way. But what do we have? We have our faith that's placed in God. And we continue to grow in our faith, continue to seek the Lord. And so when the times get more difficult, we can cry out to the Lord. Instead of sinking into our sadness or into our despair, we can cry out to the Lord, God, save me. That's when we have our faith placed. Tenemos fe puesto en nuestro Dios, hermanos. Hay mucha necesidad, mucho problema, mucha tristeza, mucho dolor, mucha enfermedad. En los últimos 2 años, todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido, las tragedias, la tristeza, el dolor, las muertes, violencia. ¿Cómo se ha multiplicado la violencia aquí en este país, hermanos? En los últimos 2 años. Es tremendo hoy. Balaceras en las escuelas por todos lados, en las tiendas, en el mall, en el mercado, en todos lados. Masacres por todos lados cada rato. Enfermedades de todo tipo que nunca se miraban antes. Cuando antes uno se preocupaba del virus, cuando se preocupaba ese del mono, cuando se preocupaba de esto, nunca vivíamos tranquilamente. Pero porque el tiempo ha llegado donde la gente de este mundo se ha rebelado contra el Señor, así como dice la palabra de Dios, y así llegarán los días. Y así lo estamos viviendo hoy en este tiempo. Nos ha tocado a nosotros vivirlo. Ha visto muchos de nuestros hermanos antes de nosotros que han vivido y han predicado y han enseñado y han dicho, prepárense, y ya el Señor los ha recogido y ahora nos toca a nosotros vivir lo que se nos ha enseñado, lo que se nos ha predicado conforme a la palabra de Dios. Nos está tocando a nosotros vivirlo. Es increíble, hermano. Es suficiente, estamos en el lugar de Pedro, queremos caminar sobre el agua, pero no perder nuestro enfoque, porque así estamos en este tiempo viviendo en el tiempo que vivimos, con tanta maldad, que la maldad está saliendo en la puerta, el enemigo está esperando atacarnos en todas formas, por los celulares, por las teles, por la computadora, por los anuncios en la tienda. No puede ir uno en ningún lugar que el enemigo no está ahí poniendo algo para atacarnos. No se puede, porque él ya sabe que el tiempo está corto. Pero ¿qué hacemos, hermanos? ¿Vamos a hundirnos o vamos a clamarle al Señor? Señor, sálvame, sálvame, Señor, save me. We're living in the worst time of humanity today. And there's been many of our brothers before us who preached to us, who taught us, who showed us, who guided us. Be prepared because the Lord is coming soon. And now they're not here. The Lord has lifted them up and they're resting. But we're here to live through this, what we're living today. It's up to us now to be as Peter, to come out with faith. Let me walk on water. As we go out the door, the enemy is there to attack us in many ways, in our thoughts, in our going to the store. If you
through your cell phone, through your computer, through your school, in your job. In every way, the enemy is there to attack you, to make you feel helpless, to take your mind, your train of thought off of the Lord every day. But that's because this is the time has come, that the enemy knows the time is short. So what do? We're not going to be afraid. No, we're going to get courage in the Lord. And because we know that we have a God we can cry out to, and He will save us. So that gives us hope. That gives us strength. We don't have despair. We don't have to say, oh, well, everything's lost. No. We have to say, the Lord will take us to the end, and He has something better prepared. No perdemos, no vamos a tirar la toalla, como dicen, decir, pues entonces, ¿qué sirve la vida si sabemos todo se va a ir mal? No, sí sirve vivir, sirve servir al Señor, porque tenemos esperanza en el Señor, que el Señor nos va a salvar de este mundo. Aquí estamos temporalmente, nosotros no somos de este mundo. Aquí estamos en un tiempo temporal, pero el Señor nos va a llevar, nos va a guiar, y seguimos esperando en el Señor hasta que el Señor venga. No hay que tener miedo, hermano. No hay que perder la esperanza de qué hacemos y todo está mal y todo va mal. No, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar. Vamos a seguir caminando, seguir buscando al Señor, va a seguir obrando en nuestra vida. Y mientras que el Señor venga, mientras que el Señor regrese, ¿qué más hacemos para el Señor? Salir de la barca, caminar sobre el agua. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Quiere decir, vamos a caminar con fe en todo lo que hacemos, en el nombre del Señor Jesucristo, que hay que ir para acá en el nombre del Señor Jesucristo, que vamos a ir para el otro lugar en el nombre del Señor Jesucristo, que vamos a ver los hermanos acá en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos fe en lo que el Señor va a hacer con nosotros. No perder la esperanza, no perder nuestra visión, no quitar nuestros ojos del Señor, pero clamarle a nuestro Dios: Señor, sálvanos, sálvanos, Señor. Necesitamos de ti. Y eso es lo que queremos siempre decirnos y repetirnos una vez y otra vez: Señor, ayúdame. Y así queremos también decirles a todos, a nuestros hermanos, a del mundo, hay esperanza en el Señor. That's why the Lord has called upon us to share the message, to go, to travel, to see other people, to share this message and say there's hope in the Lord. All is not lost. We're not going to sink into the ocean. We're going to walk on water. We're going to walk to our Lord Jesus Christ. The Lord is going to sustain us. He'll save us. We have that hope in the Lord, and that's what we want to share, that we all can get to the promised place and be in the presence of the Lord. Es que, hermanos, en esta tarde, Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a nuestros hermanos que no están en esta tarde. Sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, que Dios los sane, nuestros hermanos que están lejos, que Dios los cuide allá donde están y los traiga con bien. Y estamos agradecidos con el Señor que podemos estar aquí nosotros una vez más. Gracias a Dios. Dios los bendiga, cada uno de mis hermanos. God bless.